Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta madrugada de 6 de agosto pues, les quiero compartir una cápsula breve respecto del artículo 56 de la ley aduanera, que tan importante es, sobre todo para el cálculo de impuestos, para el tipo de cambio, para determinar si nos aplican ciertas regulaciones o restricciones no arancelarias. Entonces, cobra relevancia, es de vital importancia entender este artículo y utilizarlo, porque además es de uso diario, de uso rudo, como diríamos, y es importante entenderlo de mejor manera. Así que con todo cariño y todo aprecio, les obsequio esta pequeña cápsula. Artículo 56 dice las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuota compensatoria, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, prohibiciones aplicables, serán los que rijan en las siguientes fechas. Quiere decir que este artículo nos está desglosando correctamente todos estos conceptos que estamos leyendo de primera mano se verán afectados por la fecha de llegada de la mercancía. Para efectos de importación requerimos tener un tipo de cambio, saber cuál es el tipo de cambio que nos va a aplicar para esas operaciones y de esa manera poder hacer los cálculos, sobre todo porque tenemos mercancía de comercio internacional, es decir, mercancía que viene facturada en dólares, en euros, en libras, en cualquier otro tipo de moneda y obviamente necesitamos un tipo de cambio. Eso es por darles una de las tantas razones por qué es importante este artículo. Al mismo tiempo, el caso de las cuotas compensatorias, por ejemplo, si el día de mañana se publica una cuota compensatoria para un producto en una fracción arancelaria donde no lo requería anteriormente y entra en vigor al día siguiente, supongamos que mañana se publica, bueno, más bien en la mañana, día 6, pues ya estamos a 6 de agosto, se publica y entra en vigor para el día 7, todo lo que llegue a partir del día 7 o el día 8 tendrá cuota compensatoria. Lo que llegue anteriormente, pues no tendrá cuota compensatoria si no existía tal motivo. Entonces, las regulaciones y restricciones no arancelarias, los precios estimados, todo este tipo de mecanismos que tiene la autoridad para poder inhibir de alguna manera ciertas importaciones, ciertas llegadas de mercancías, quizá con ciertas prácticas desleales, ¿no? Como discriminación de precios, como subvención de precios, etcétera. Ese es otro tema muy interesante de la Ley de Comercio Exterior, ahí en su artículo 28 y de ahí en adelante, ¿no? Se va como cascada. Bueno, en importación temporal o definitiva, depósito fiscal y elaboración, transformación o reparación del recinto fiscalizado, se dan cuenta, esos son los regímenes aduaneros que se están tomando en cuenta. El inciso A es la de fondeo y cuando este no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas. En ese caso, el fondeo, sabemos que los buques cuando llegan a los puertos mexicanos, pues en algún momento está todo lleno, es decir, están en maniobras otros buques y no pueden atracar inmediatamente, tendrán que fondear. Generalmente a veces las personas dicen está estacionado cerca del muelle, pero se dice fondeo o está fondeado el buque cerca de los recintos portuarios y en cuanto se habilite el espacio, pues bueno, le darán la instrucción, la Capitanía de Puerto le dará la instrucción para que puedan, ya sea que lo remolquen o ellos por sus propios medios. Todo depende de la política de la administración portuaria que esté en ese momento. Bueno, eso será si no hay fondeo, es decir, si llega el buque y hay lugar, pues inmediatamente entra a las grúas pórtico y ahí pueden hacer ya la operación de carga y descarga, porque de momento que van descargando la importación, van cargando la exportación, generalmente eso es lo que ocurre. Inciso B, en la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional, para el caso de la frontera norte o la frontera sur, en el momento en que cruza la mercancía la línea divisoria entre Estados Unidos y México o entre Centroamérica y México, pues bueno, es en ese momento cuando se causa la fecha y esa fecha determina, por ejemplo, el tipo de cambio y todo lo que estamos viendo arriba, si le aplican precios estimados, si tiene prohibiciones aplicables a partir de ese día, etcétera. Inciso C, la de arribo de la aeronave que las transporte al primer aeropuerto nacional. Estamos hablando entonces en el inciso A del tráfico marítimo, inciso B tráfico terrestre, inciso C o ferroviario, inciso C el tráfico aéreo, ¿no? Al primer aeropuerto nacional
al primer aeropuerto nacional donde arribe la aeronave, pues en ese momento se le determinará ese día como el día de la causación para todos los conceptos que tenemos arriba mencionados en el artículo 56. Todos esos conceptos se le aplicarán a partir de la fecha de que arribe la aeronave al primer aeropuerto nacional. Inciso D, en vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según las mercancías hayan llegado, según que las mercancías, perdón, hayan llegado al país o entrado al país por los litorales, fronteras o por aire. ¿Ok? Eso es por la vía postal. Inciso E, en la que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal en los casos de abandono. Y ese es el tema del abandono, el artículo 29, que también vamos a platicar seguramente en otra cápsula, otra mini cápsula o cápsula, y estaremos hablando del abandono cuando las mercancías cumplen sus plazos y están en un recinto fiscal o en un recinto fiscalizado y van cumpliendo sus pasos dependiendo el tipo de mercancía que sea. Y bueno, si no se le da seguimiento, si no se libera la mercancía, pues pasan a favor del fisco y entonces para efectos del 56, en las que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco en los casos del abandono, cuando se cumplan los plazos, a partir de ese momento, en esa fecha que se cumplan los plazos, que no se libere la mercancía, que se cumpla todo el plazo de abandono, pues obviamente esa será la fecha que se tome como fecha de causación. Pues esto es una pequeña cápsula, es uno de los artículos más importantes de uso diario, todos son importantes, pero este es un artículo práctico de uso diario que es importante entender. Les agradezco mucho, les mando un abrazo y que todo les salga verde.